Saludos, mi nombre es Darwin Saavedra, soy alumno de la Universidad Fermín Torres Caudares y pertenezco a la Escuela de Mantenimiento Mecánico. Esta es una tarea para la asignatura de Elementos de Máquinas 2 con el profesor Luis Rodríguez. Y el tema que vamos a tratar a continuación se trata de lo que son los frenos y los engranes. Eh, en primer lugar, lo que son los frenos, la definición o los conceptos de cada uno. Los frenos primeramente conocemos que son un dispositivo utilizado comúnmente en cualquier elemento, máquina o herramienta que tenga un movimiento para controlar dicho movimiento. Y este es ocasionado mediante la fricción de una parte fija hacia aquella parte que se desee que se le desea aplicar el freno o que se le desee disminuir la velocidad de movimiento mediante una, una superficie que es altamente resistente a la fricción, de manera que pueda controlar su velocidad de giro o incluso detenerla o simplemente pausarla por un momento a manera de que uno lo pueda controlar a voluntad. Y el embrague, perdón, el embrague es un elemento que, a diferencia del freno, este es utilizado para transmitir la potencia de dos elementos individuales, formarlos uno solo mediante el acoplamiento. De esta manera se transmite la potencia de uno al otro para que se pueda controlar también de manera voluntaria, ya que son acoplamiento temporal, por decirlo de alguna manera, de los dos elementos. Y pues estos se clasifican normalmente en cuatro, que son los mecánicos, los neumáticos hidráulicos, los automáticos y los magnéticos. En los que tenemos los mecánicos, normalmente hablamos de lo que se tienen contacto o que tienen fricción entre sí. Tenemos contacto positivo y fricción normal, que es fricción axial, radial o canónica. En lo que respecta al contacto positivo, esto se trata en los engranajes cuando tiene que ver cuando se tiene que ver un contacto físico, un contacto mecánico entre las piezas para que se sincronice o se acoplen de la manera que estén regidas por quijadas cuadradas, ya sean dientes en espiras o en forma de sierra o en cualquier otra forma, de manera que cuando estas calcen empiecen a girar las dos en sincronía la una con la otra. Tenemos también lo que son eh, las lo que son mecanismos de fricción, en lo que tenemos los frenos, por lo que vemos los frenos, tenemos un tambor, tenemos por banda, tenemos por zapata, tambor, tenemos por disco, que son los más comunes que vemos en los autos o en las motocicletas, en tipos así, en otras maquinarias. Las de bandas o las de cinta requiere que se expanda la cinta ligeramente alrededor del tambor, de manera de que al hacer tensión mediante el sistema que se utilice, por guaya, puede ser por guaya neumático o hidráulico, esta haga una fricción en el tambor de manera de que se disminuya la velocidad que esté ejerciendo en ese momento. Cuando son por tambores y por zapatas, estas zapatas están en el interior de dicho tambor. Estas al presionar el freno, estas se expanden de manera de que el tambor queda aprisionado. Tenemos que tomar en cuenta que la superficie tiene que quedar perfectamente acoplada, la zapata con la del tambor, para que no hayan imperfecciones en el desgaste y sea totalmente uniforme. Y de esta manera se va a frenar el dispositivo. Y tenemos también el de disco, que básicamente ya no es un tambor, sino que es un disco, el que más utilizamos, la que más vemos en los frenos delanteros de los autos, que es básicamente un disco que está así y tiene una mordaza de esta manera, y en su interior tiene las bandas de fricción, que estas al ser presionadas por los pistones van a tener un contacto uniforme en el disco, de manera de que este va a causar una fricción posteriormente se va a detener si así se requiere. También tenemos
lo que es de sobremarcha o de una sola vía, de una sola, digamos, un solo sentido de giro. Estas son las tenemos de rodillo, perdón, tenemos de resorte y tenemos de uñas. Estas básicamente funcionan con características para los que son eh, embragues para bombas, para, no sé, grúas, también son utilizadas como medio de seguridad para que en cualquier transmisión de potencia pueda ser en un solo sentido, de manera de que si se llega a ocurrir algo que ocasione que el sentido cambie, esta se quede totalmente bloqueada. El de uñas funciona como, podemos decirlo, no sé, no me llega nada a la mente. Que tengamos, por ejemplo, esta mano aquí y esta vaya a girar y esta va a llevar a la otra, de esta manera, ¿verdad? Es más o menos así lo que funciona la uña, de manera de que si esta quiere funcionar para esto, se va a contraponer a la uña y se va a quedar aprisionada. El resorte es un resorte enrollado en el eje, de manera de que cuando ella haga el sentido de giro natural que va a hacer, esta se apriete al eje de manera de que le empiece a dar rotación, y en caso contrario de que sea el movimiento contrario, esta va a hacer que el resorte se abra y va a deslizar el eje en medio del resorte. Tenemos también lo que son sistemas magnéticos. Son un poco más complejos y más costosos. Básicamente requieren de, por decir, un elemento en el cual la parte inferior y la parte superior tienen un espacio entre sí. En estos espacios pueden utilizarse polvo ferroso, el cual va a utilizarse como el medio para causar un campo magnético con una bobina, de manera de que cuando la bobina esté cargada, magnéticamente ya esté cargada, esta va a adherir el disco a la carcasa, de manera de que haya un contacto concreto y no cause deslizamiento. Y también existe el otro también, que hay varios tipos que son un poco complejos y que básicamente funcionan de esta manera: que cuando se carga la bobina, está causado por el movimiento lineal, el flujo del campo magnético hace que se detenga sin ningún tipo de fricción ni de desgaste, sin ningún tipo de ruido también. Tenemos también lo que son los acoplamientos por sistemas hidráulicos o neumáticos, también puede ser, como lo vemos básicamente es prácticamente el sistema en el cual se involucra estos mecanismos. Por ejemplo, en un embrague hidráulico es básicamente un embrague el cual consta con una capa, la carcasa, en la cual dentro de ella están como unas turbinas que funcionan mediante el flujo del aceite que proviene de una bomba, la cual manda el aceite, más que todo para las que son cajas automáticas de vehículos. De esta manera, empieza a girar y va utilizando el lubricante o el aceite, en este caso el dispositivo hidráulico, para transmitir la potencia, de manera de que a medida que vaya aumentando sus revoluciones va emparejándose tanto la una con la otra. Las dos turbinas son como poner dos ventiladores hasta que alcancen la velocidad máxima, que sería 1 igual a 1. Y esta se va retroalimentando a sí misma. Ella expulsa el material hidráulico, y esta a su vez, la otra que está aquí reaccionando, también tiene otras doble hélices, la cual saca el material de este lado para que la vuelva a utilizar, y así se genere la velocidad completa. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que estos aparatos, estos dispositivos, son de suma importancia en lo que respecta a nuestra vida, porque básicamente son utilizados para operarios que somos nosotros como seres humanos. Necesitamos un alta índice de seguridad en lo que respecta a esto. Estos materiales o estos dispositivos son creados
la manera en que podamos tener seguridad de los mismos, sabiendo que no van a tener ningún tipo de imperfecciones. Eh, eh, Básicamente, este, para el diseño de esto necesitamos tener en cuenta dos cosas importantes que son la, la superficie en contacto de fricción y la presión que va a ser, que tenga que ser uniforme tanto de el material que va a ser en contacto como el material que va a estar girando. De esta manera podemos garantizar de que el desgaste sea preciso, que no cause daños de ningún tipo. También tenemos que tomar en cuenta que para los embragues y los frenos, los tipos de material tienen que tener un coeficiente de fricción alto y uniforme. Las propiedades tienen que ser poco dependientes de condiciones externas, por ejemplo, humedad, altas temperaturas y este tipo de cosas. Y tienen que tener buena conductividad térmica, además de resistir a altas temperaturas y, como lo dije anteriormente, alta resistencia al desgaste rayado o raspado. Bueno, básicamente es todo lo que les quería compartir. Espero que se le pueda haber entendido un poco y muchas gracias.